Bienvenidos, esto es Volviendo a la Esencia, nuevo programa, un poco cambiada la escenografía, pero la esencia sigue siendo la misma. ¿Cómo estamos, Seba? Mismo. Bien, bien, un placer poder estar de vuelta con ustedes y bueno, como dijiste recién, una nueva escenografía, así que espero que les guste y más de lo que la escenografía que Dios les pueda hablar hoy. Bien. Bueno, acordate, nos puedes seguir en Facebook, VAE Pi, creo que es nuestro Facebook, nos buscás, podés postear, podés seguir, siempre estamos compartiendo algo nuevo, algo innovador, algo tratando de que la esencia del cristianismo, como siempre decimos, se mantenga firme en tu vida. Seba, ¿qué te parece si escuchamos un poco de buena música y volvemos? Buenísimo, me parece perfecto. El tema de hoy, un adelanto. Sí, bueno, el tema de hoy es un tema muy fuerte que a mí me encanta, que habla acerca de una semilla. Epa. Así que dentro de unos minutos, quédate ahí, no te vayas, porque seguro que Dios te va a hablar. Quédate ahí, enseguida volvemos, vamos a escuchar un poco de música hoy, algo que ver con semillas, algo que ver con siembra, a ver de qué se trata hoy, quédate ahí, ya volvemos. Amor eterno.
Muy bien, eso era la música que estábamos escuchando. Siempre disfrutando buena música acá en BAE. Así Y bueno, es. tiraste una mini bomba y quedó ahí. Algo de semilla, algo de siembra. Vos sabés que cuando era mucho más joven que ahora, tenía un amigo que fue al primer encuentro conmigo y le llamaban El Semilla. El semilla. Nunca supe por qué, pero cuando dijiste semilla me acordé de El Semilla. Era Está un bien. personaje, pero bueno, contanos. Bueno, vos sabés que estaba leyendo esta tarde la Biblia, tenía un momento de intimidad con Dios. Mientras abrí en Lucas y empecé a leer y vi el título y decía Parábola del Sembrador. Y lo primero que se me vino, bueno, tantas personas ya conocen esta parábola, la conocen de memoria, saben todos los versículos de memoria. Cuando uno dice, bueno, voy a predicar acerca de la parábola del sembrador, ya sé lo que va a decir, ¿entendés? Pero siempre el Espíritu Santo nos revela algo de una manera diferente, porque sabemos que la palabra de Dios es una palabra viva y cada día te puede hablar de una forma diferente, no siempre te habla de la misma forma. Y mientras iba leyendo, escuché esto, está muy bueno lo que leí. Dice en una parte, dicho esto, exclamó, el que tenga oídos para oír, que oiga, dijo Jesús. Le estaba contando a sus discípulos. Entonces sus discípulos, dice que le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. ¿Sí? Entonces ya enseguida le iba a contar la parábola y Jesús le contestó, a ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Dice, les contestó, pero a los demás se le habla por medio de parábolas, para que aunque miren no vean, aunque oigan no entiendan. Y Interesante. vos sabés que agarré y me quedé en ese versículo, más que la parábola del sembrador, me quedé pensando en eso, más que aunque miren no vean y aunque oigan no entiendan. Ahora, muchas veces nos pasa que nosotros le hablamos a la gente que no le conoce a Jesús, o vos le hablas a alguien y le habla y parece que no entiende. O Y parece nada, parece que ni le entró ni le salió por el oído. Ahora, la Biblia dice que Jesús le habla a sus discípulos, a sus discípulos le da el poder o la gracia de poder, dice que revelarle los secretos del reino. O sea, cuando uno es un discípulo de Jesús, Él te habla de una manera diferente que cuando uno no es discípulo. Por eso es diferente que una persona que no es discípulo lea el mismo versículo que una persona que es discípulo y lea el mismo versículo. ¿Entendés? Va a Claro. entender de una manera diferente. Porque Jesús nos revela a sus discípulos el poder del reino de Dios, nos revela los códigos del reino de Dios. Ahora, viste que acá los discípulos le preguntaron, nos explicaron un poco qué significa. Y le dijo, a ustedes se les ha concedido que conozcan los secretos del reino, pero a los demás se les habla por parábolas. Ahora, muchas veces la gente de afuera lee la Biblia y no entiende. Y vos le decís, mira, la Biblia dice, adórale solo a Jesús. Él es el único camino, la verdad y la vida, pero igual sigue teniendo su ídolo por ahí, su santo. Y vos le lees, sí, pero igual nomás te dicen. Hace un tiempo leí que un filósofo muy conocido de Europa, en sus declaraciones, dijo que había leído 5 veces la Biblia de tapa a tapa, 5 veces la Biblia entera, y no había encontrado a Dios. Y me hace acordar a esto que vos estás diciendo. Puede leer, puede tener, pero no se revela, no descubre los secretos. Lo lee como un libro más, una información, un diario, lo que sea. Ahí está la diferencia. Fíjate que Jesús le dijo a sus discípulos, a usted le es concedido conocer los secretos del reino de Dios, más los restos por parábolas. Ahora, por eso es que muchas veces vos predicás algo o le contás a alguien de Jesús y te quedas mirando, no, yo no creo todavía, porque no es discípulo y se le habla por parábola. Ahora, ¿qué pasa si Jesús a todo el mundo le revelaba los secretos del reino? ¿Para qué iba a estar la fe? Si Él le revelaba ya iban a entender. Y ya. Ahora, ¿la fe para qué es? Aunque vos no veas, vos creas. Y aunque vos capaz no escuche la voz de Dios directamente, vos creas igual. Pero si Dios te mostraba y todo, vos, ¿de qué iba a servir la fe si Él ya te ponía todo en bandeja así? ¿Entendés? Pero hacías más referencia a la parábola, más allá de que vamos a hacer la revelación final. Claro. Vos hacías referencia a la parábola. Por ahí una parábola que está muy, no vamos a decir usada, pero muy explicada, muy por ahí preferida para muchos predicadores. Vamos un poquito a la historia. ¿Querés que yo resuma? Claro, contalo. Dice la parábola que había un sembrador y que salió a sembrar, ¿no? Y
Lo que por ahí no entendemos que ahora, bueno, están las sembradoras, van dejando las semillitas, todo cae perfecto, después le Claro. cae la gotita justa, la plantita crece. Pero la historia aquí es como se sembraba antes, ¿no? El sembrador salía con un bolso, como el bolso que yo uso aquí en el canal, donde llevo la cámara. Bueno, ese era un bolso cuadrado grande, el tipo metía la mano y largaba la semillita. No es que iba semillita Claro, por semilla por semillita, todos los arbolitos salían iguales, no. Largaba la semilla. Entonces dice que las semillas se esparcieron, algunas cayeron en buena tierra, otras cayeron en tierra seca, otros cayeron con las espinas, otros cayeron sobre las piedras y distintas situaciones, las cuales siempre hacemos referencia, que son los distintos tipos de personas, de jóvenes que reciben la semilla que para nosotros significa la palabra de Dios. ¿Y qué pasa con esa semilla? ¿En dónde cae? ¿En qué tierra cae? Claro, íbamos a hablar acerca de la parábola, porque esta es una parábola muy importante en la Biblia, porque Jesús nos habla acerca del poder de estar preparado para que su palabra produzca frutos. Claro. Ahora, es imposible que vos produzcas frutos si no sos su discípulo, porque su palabra, como recién nos pasó, va a venir y se va. Por si no entienden qué es fruto, les recomiendo que vean el programa de Frutos y no Fruta, que está Claro. por ahí en YouTube, lo buscan, lo miran y se enganchan. Claro, ahora, por eso estábamos hablando, me quedé mucho en esa parte donde dice que los de afuera, los que no eran sus discípulos, la hablaba por parábolas. Porque dice que la semilla es la palabra de Dios, nos cuenta en esta parábola. Bien. Ahora, si vos no sos un discípulo de Jesús, ¿qué significa un discípulo? Alguien que está constantemente copiando cosas de alguien y que todo el tiempo está con él. Como los discípulos, todo el tiempo estaban con Jesús, hablaban como Jesús, actuaban como Jesús, trataban de ser como Jesús. Claro, discípulo, vos haces referencia a esto como un maestro, un líder, una persona a quien sigo, una persona a quien obedezco, una persona que me imparte ciertas cosas. Claro. Ese es mi maestro, mi líder o como sea que lo quieras llamar. Yo soy su discípulo, sigo sus pasos, vendría a ser. Claro, un discípulo de Jesús. Ahora, me sorprendió mucho en la parábola, nos cuenta la parte que cayó entre los espinos, entre las piedras, todo. Dice después en la parte por la semilla que cayó entre los espinos, dice que la ahogaron, porque dice por la preocupación de la vida, por el estrés, todo, se ahogó otra vez. Ahora, hay una cosa que pasó en el buen terreno que en ninguna de los otros terrenos ocurrió. Y te quiero leer, esto está en Juan 8:15. Bien. Dice, pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen y como perseveran producen una buena cosecha. En ninguno de los anteriores dice perseveran. No usa la palabra perseveran. Dice, la recibió feliz, pero cayó otra vez. Fíjate qué interesante esto que está diciendo, ¿no? Y pienso siempre, este programa siempre apuntado a jóvenes, ¿no? Y dice, el que la escuchó y la puso por obra, el que la escuchó y dejó que esa semillita germine, haga algo. Y qué difícil es, ¿no? Siempre volvemos a esto, ¿no? Qué difícil es, ¿cuántos chicos hay? Hace un tiempo yo con un grupo de jóvenes les decía, piensen, desde que vienen a la iglesia hasta ahora, la cantidad de prédicas que escucharon, la cantidad de enseñanzas, la cantidad de grupos pequeños que hicieron, y todavía hay veces que nada. Sí. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Ahora piensa, bueno, aquel predicador predica muy bien y él va a venir y seguro más de uno va a cambiar. Pero el poder no está en la prédica, sino que el poder está en que la recibe la prédica. Porque puede venir alguien que te explique el do, re, mi de la Biblia. Jesús te murió por vos, quiere que la acepte y quiere que vos le sigas. Ya. Y el tipo, boom, se transforma ese día. Y el Lo tipo entiende, lo cree, lo aplica. le entiende, lo aplica y después dice que persevera. Ahora, es como un grano de mostaza. La palabra, la prédica es chiquitita, pero cuando se siembra en un buen Claro. terreno, dice que crece el árbol más grande de todos. Ahora, lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces pensamos, no, si seguro Cash Luna habla conmigo, seguro me va a convencer, o Maldonado, ¿por qué no vienen ellos a predicar? Yo le voy a traer un amigo y capaz ahí se va a convertir. Claro, Pero no. está mal eso porque vos escuchaste tantas prédicas seguro ya, tanta gente que te habló y vos decís, no me contó muy bien, pero está en vos, no está en el que predica. Porque la palabra de Dios siempre es la misma. Solo cambian la historia de acuerdo a los versículos que se está hablando, pero la palabra siempre es la misma. Pero la esencia, ¿Entendés? como La decimos esencia de nosotros. todo es siempre la misma.
Ahora, dice que el sembrador sembraba las semillas y no es que las semillas cambiaban, la semilla era la misma. ¿Qué Claro. cambiaba? Cambiaba el terreno, Claro, la no la semilla era igual. semilla. La palabra es la misma. Quien predique la palabra de Dios siempre es la misma. Ahora cambia el terreno. Me gusta la palabra que usa ahí tu NBI, dice prevalece. Hmm. La palabra prevalece, yo me imagino esto, ¿no? Cuando vos me decís, y es lo que prevalece, me imagino esa palabra de Dios en mi interior, en mi mente, con mis emociones y todo, y esa palabra haciéndose lugar, eso es prevalecer. Ella va a estar ahí, viene esto, viene aquello, viene lo otro, vienen ideas, vienen pensamientos, vienen sentimientos que no son de Dios, pero esa palabra prevalece hasta que se instala en mi vida. Claro. Y ya es un recurso frecuente a mí y digo, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú estás conmigo. Claro. Es una palabra que prevalece en mí, la tengo y está siempre ahí volviendo a mí para que yo esté firme, por ejemplo, ¿no? Claro. Ahora, una de las cosas que podemos decir, ¿por qué hay tantos ateos en el mundo? Mm. O tantas personas que no creen en Dios. La típica respuesta de casi el 80% es, no me convierto por los mismos cristianos, porque no muestran un buen ejemplo. Pero eso es una excusa simplemente para tratar de evadir nomás. Ahora, ¿por qué hay tanto ateo alrededor de todo el mundo? Ateo significa gente que no cree en Dios, simplemente porque no pasan a ser discípulos y ahí reciben la palabra. Ellos no son ni creyentes ni discípulos. Entonces, dice que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Vos le vas a predicar a un ateo todo un día. Le vas a hablar, pero si él no predispone su corazón para Claro. escuchar y creer, no va a cambiar. Porque la Biblia dice, Jesús mismo ya nos dice hace 2000 años. Entonces, vos perdés tu tiempo cuando tratás de convencerle en tus palabras a alguien que no es cristiano. Lo primero que uno tiene que hacer es orar por esa persona, para que el Espíritu Santo vaya transformando su corazón. Por eso es que hay tanta gente que no cree, porque vos le lees la Biblia y ven que dice que Dios existe todo, pero no creen. Porque en su corazón no hace lo que dice acá, pero cayó en una tierra buena, en un terreno bueno. Si tuviéramos que hacer, digamos, por ejemplo, algunos pequeños tips, algunos pequeños puntitos para acercarse a alguien y poder darle este tipo de enseñanza y decimos una persona que me viene con ese discurso de que no cree y está bien, yo lo entiendo, lo respeto y todo. Vos dijiste, por ejemplo, recién orar para que el Espíritu Claro. Santo se revele y después, no sé, pienso yo, quizá buscar el momento exacto. Claro, ahora, lo que yo le diría a un ateo que me dice que no cree en Dios, yo le diría esto, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una prueba. Hacemos una prueba de 5 meses. Hace que estos 5 meses vos crees en Dios, arrepentite, busca a Dios, vos crees en la Biblia, orá de verdad y hacete un discípulo. Y después de eso, cuando vos lees la Biblia, decime si crees o no. Pero ellos ven la Biblia y con ignorancia leen, no, esto no sirve, esto no. Así nunca van a convertirse. Por eso la Biblia dice, todo aquel que se arrepiente, arrepentirse de verdad, rendirse ante Dios. Y ahí uno va a decir, espera, cuando uno está rendido ante Dios y lee la Biblia de una forma de que la Biblia es la única fuente que tengo, ahí Dios te empieza a hablar. Pero si uno te rendís ante Dios, Dios nunca va a entrar en la fuerza en tu vida y te va a decir, vos, escuchame acá y te va a patear. No. El diablo sí, el diablo cuando entra en tu vida rompe todo. Ni toca la puerta y entra. Pero Dios es un caballero. Y Él toca la puerta y te pregunta, ¿será que puedo pasar? Y si vos le das el permiso, Él entra en tu vida. Y empieza a sembrar la palabra. Ahora, muchas veces nosotros empezamos en las piedras. Dios siembra, pero no produce nada. No Entonces tiene Dios te raíz. dice, salí de las piedras. Saliste, pero te fuiste a los espinos. Te empezaste a preocupar por la vida, a preocupar, y no fuiste otra vez. Ahora, vos dijiste, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero ir al buen terreno. Ahora, lo que quería más o menos, lo importante del mensaje es cómo pasar del terreno de las piedras o del camino seco o de los espinos a un buen terreno. La única forma es como siempre hablamos, casi en todos los programas, que la esencia del cristianismo es la intimidad con Dios. Bien. Porque un verdadero discípulo se hace cuando estás a solas con su líder o con la persona con la cual él quiere parecer. Cuando uno conversa mucho tiempo con alguien, conversa y están solos, hablan, discuten temas, pasan tiempo juntos, uno empieza a influir en el otro y el otro empieza a influir en el otro. Como hablamos una vez, dijimos, cuando vos pasás con un amigo mucho tiempo, empezás a hablar como él habla, decís cosas que él dice, como Claro. que pure, que, hey man, hey brother, se te pega eso. Ahora,
para creer en Jesús y para ser un verdadero discípulo y para pasar a un buen terreno, es llevar una vida de intimidad con Él. Es que siempre decimos que es la esencia de todo. Es la esencia de lo que Jesús dijo. A ustedes, mis discípulos, les voy a revelar los secretos del reino. Pero a ellos no. A ellos les tengo que hablar por parábolas, porque no son mis discípulos. Entonces, esa es la esencia de todo. Cuando nosotros tenemos una vida de intimidad con Dios, vamos a entender la Biblia de una manera totalmente diferente. Esto es Volviendo a la Esencia. Si recién te enganchaste, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que estábamos hablando. Buscanos en Facebook, seguinos, sumate. Estamos hablando de la semilla, de la siembra. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y bueno, ya continuamos. Estamos aquí en Volviendo a la Esencia. Estamos hablando de la semilla, estamos hablando de la palabra de Dios y estamos hablando de que necesitamos ser tierra fértil. Debemos ser una tierra que esté predispuesta a que esa semilla pueda caer, pueda entrar, pueda tener raíces, pueda dar frutos y bueno, se va. Sigamos. Claro, ya para terminar y resumir ya todo, simplemente quería leer solo la parte del versículo que es Lucas 8:15, una parte donde dice que y como perseveran, producen una buena cosecha. Ahora dice que los que perseveran producen una buena cosecha. Ahora, hablábamos recién que la única forma para ser un verdadero discípulo y producir frutos es teniendo intimidad con Dios. Estar a solas para ser su discípulo. Ahora, ¿qué iba a pasar si la semilla la poníamos en la tierra, tenía intimidad, oscura, nadie le veía, pero le sacábamos otra vez un día, después le poníamos un día, después le sacábamos un día, después nos olvidábamos afuera en el piso ahí 2 días y después lo poníamos otra vez? Nunca iba a crecer la planta. Lo mismo nosotros, queremos crecer con Dios, tenemos que, como dice acá, permanecer y perseverar a solas, donde nadie nos ve. Ahí donde vos pensás que vos estás bajo tierra, donde estás pisado, estás siendo pisado por todos. Cuando uno permanece ahí, es cuando después uno empieza a crecer y todo el mundo alrededor ve una cosa altísima, que es un árbol. Pero ¿dónde empezó? Empezó abajo, en la oscuridad, donde nadie le veía. Entonces aquí te animo, que vos estás viendo este programa, a que vos permanezcas en la intimidad con Dios, siendo un verdadero discípulo, y va a ser la única forma de que vos produzcas una buena cosecha, como la palabra del sembrador. Bien, bueno, esperamos que te haya gustado este programa y que hayas podido compartirlo con alguien más. Búscanos en Facebook, esto es VAE, Volviendo a la Esencia, encantados de poder estar una vez más con ustedes y bueno, hasta la próxima. Así es, hasta la próxima, nos vemos y Dios les bendiga. Hasta luego.